Ahí estamos listos. Nuevamente, primero, disculpas por la tardanza, ¿verdad? Un problema de tránsito y luego los problemas que les comenté a la hora del que llegaba, ¿verdad? Sin internet, no conectaba la computadora, no funcionaba, etcétera, etcétera. Como les comentaba al principio, hoy de lo que vamos a hablar es de monitoreo de la vía aérea. Segunda parte, ya hemos estado hablando de la parte de monitoreo del paciente, pero los valores numéricos, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hablar es de la parte de las gráficas. Entonces, la mayoría, o por lo menos el monitoreo de los ventiladores mecánicos en curvas, ¿verdad? Hoy en día se encuentra en la mayoría de los ventiladores mecánicos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si vemos un Hamilton, ¿verdad? Sea un Galileo que ya casi no se ven, si es un C1, un T1, perdón, un C6, un T6, un S1, todos tienen, inclusive Aveas, el Bellavista, los Servo U, Servo Air, Servo I, todos esos ventiladores hoy en día traen pantallas táctiles y traen traen curvas, ¿verdad? De hecho, los ventiladores también General Electric, que son muy simples pero muy interesantes, traen un monitor, ¿verdad? Una pantalla grande que, como les decía anteriormente, es táctil y ahí nosotros podemos estar viendo las curvas de los ventiladores, ¿ok? Ahora, importantísimo, esas curvas son en tiempo real. ¿Qué significa eso? El paciente inspira y nosotros vemos la curva moverse hacia arriba. El paciente exhala, vemos la curva moverse hacia abajo. ¿Okay? Es en el momento, o sea, realmente es lo que nosotros estamos viendo en el paciente, lo que nosotros vamos a ver en las curvas del ventilador mecánico. Ahora, adquirir competencia para poder interpretar curvas requiere tiempo y requiere práctica. No significa que yo llegué hoy, vi un libro y leí el libro y ya con eso ya mañana puedo ir a ver un ventilador y entender de una vez lo que está pasando. Que uno tiene que estar observando curvas, tiene que estar correlacionando las curvas con lo que está sucediendo, estar observando el paciente y estar observando el ventilador. De hecho, eso pasa siempre en lo que es monitorización. Nosotros no tratamos monitores, nosotros tratamos pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vemos, por ejemplo, un ventilador mecánico, un monitor cardíaco. Resulta que el monitor cardíaco en este momento el paciente está en asistolia y nosotros llegamos y empezamos a darle RCP al paciente, pero el paciente en un momento empieza, ay, eso me duele, por favor, ¿por qué? Cuando nos fijamos resulta que los electrodos estaban desconectados. Cuando nosotros vemos que un monitor, por alguna razón X, tiene algo que está mal, lo primero que nosotros hacemos es revisar que lo que estamos viendo en el monitor corresponda a lo que estamos haciendo en o a lo que estamos viendo en el paciente, ¿ok? Entonces, por eso nosotros tenemos que revisar siempre el ventilador, revisar paciente y revisar todas las observaciones, todas las mediciones que se hagan en un monitor, ¿ok? Ahora, importantísimo, las curvas nos mejoran muchísimo la atención del paciente y eso es una realidad. No es lo mismo, por ejemplo, que yo llegue a un ventilador y que el ventilador está sonando, nada más, y que nosotros no tenemos ni la más mínima idea por qué está sonando, a que, por ejemplo, yo llego, me acerco a un ventilador y, por ejemplo, veo una vibración en la línea base de la curva de presión, por ejemplo, de la línea de presión. O sea, puedo pensar en varias cosas. Número uno, secreciones. Y esas secreciones pueden generar tos, pueden generar aumento de resistencia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que me está haciendo sonar el ventilador. Número dos,
Si estamos en neonatos, puede ser que esa vibración que vemos en la línea base sea agua en el circuito, porque recuerden que en neonatos nosotros utilizamos sistemas de humidificación activa. ¿Qué es la diferencia entre un sistema de humidificación activa? Ese lleva agua, tiene un calentador y esa agua se evapora y se va por el sistema. Y los sistemas de humidificación pasiva son los sistemas que tapan la humedad exhalada por el paciente, ¿verdad? La retienen también temperatura y cuando entra el aire frío y seco que viene de la máquina, van a soltar o a liberar esa humedad y esa temperatura que han atrapado en el sistema. Por eso uno es humidificación activa y el otro humidificación pasiva. Como les decía anteriormente, muestra la dinámica pulmonar. Tenemos diferentes tipos de curvas, ¿verdad? Las más comunes, ¿verdad? Son las curvas de presión, presión-tiempo, perdón, las curvas de volumen-tiempo, las curvas de flujo-tiempo y lazos como por ejemplo el lazo de presión-volumen o de flujo-volumen. ¿Ok? Y les digo las más comunes porque, por ejemplo, existen ventiladores como los Hamilton que tienen lo que ellos llaman un pulmón dinámico. ¿Qué es el pulmón dinámico? Es un dibujito de un par de pulmoncitos que se inflan y se desinflan conforme el paciente respira. Y si hay cambios, por ejemplo, en la compliance del paciente, el pulmón empieza ¿cómo es que se llama? Empieza a perder suavidad en los bordes, por decirlo de alguna manera. O sea, digamos, empieza a hacerse como cuadrado. Empieza a tener bordes lineales que no los tiene cuando el paciente tiene una compliance muy alta. ¿Ok? Luego, Hamilton también tiene un modo ventilatorio que es específico de ellos, que se llama ASV, ¿verdad? Y en ASV ellos tienen un tipo de monitoreo muy específico y especial que tiene una ventana objetivo, tiene una curva que va en relación a volumen tidal y frecuencia y hay un punto que se va moviendo alrededor de ese plano y la idea es que ese punto esté dentro de la ventana objetiva o en una marca específica que va a aparecer en ese gráfico. Pero como les digo, esos son gráficos, lo que nosotros llamamos gráficos propietarios. ¿Qué significa propietarios? Que son de un ventilador específicamente. Algunos dispositivos tienen sistemas propietarios, otros no, otros usan cosas universales, como por ejemplo los circuitos ventilatorios son universales, ¿verdad? Los sensores de flujo generalmente son propietarios, ¿verdad? O sea, eso significa que son específicos de cada marca. No podemos, por ejemplo, utilizar un sensor de flujo de un Hamilton en un AVA de CareFusion, ¿verdad? O usar un sensor de CareFusion en un ventilador, por ejemplo, en un R860 de General Electric. ¿Ok? Y bueno, lo que les decía anteriormente, las curvas son de presión, flujo y volumen, ¿verdad? Esos son los datos que nosotros principalmente tomamos en cuenta cuando vamos a ver una curva y más adelante vamos a ver las diferentes curvas que podemos observar. ¿Okay? Ahora, como les decía, curvas de ventilación, presión, flujo, volumen. Y aquí, digamos, yo puse esto, tal vez algunos de ustedes sean muy jóvenes para recordar esa película, pero en la película de Matrix, que era una película que se trataba de que todos vivíamos en una simulación de computadora, la gente que estaba fuera de esa simulación veían una pantalla y la veían así. Supuestamente, digamos, los que recién salidos veían la pantalla así, ¿verdad? Y los que ya tenían rato de estar ahí, veían, veían ya las imágenes de lo que estaba pasando dentro de la Matrix. Eso mismo pasa con nosotros. Nosotros llegamos, vemos un par de pulmones que están cambiando, que están variando, que se están moviendo, ¿verdad? En la pantalla del ventilador y cuando el resto del personal de salud llega, esto es lo que ven. Unas rayitas ahí, unas letritas bajando, ¿ok? Y ellos no entienden qué es lo que nosotros vemos. Ahora,
Había una pregunta del quiz que decía cuántos tipos de curvas o formas, ¿verdad? O patrones tenemos. Son 6, ¿verdad? Y estos 6 patrones van a, digámoslo así, a extenderse a los 3 tipos de curvas que tenemos. Ok, el cuadrado o constante, sinusal, ascendente, descendente, rampa y desacelerado. Okay. Aquí podemos ver en presión principalmente los dos más importantes que vamos a tener es el rectangular o el constante y el exponencial. Y eso es muy importante. Digamos, ahora más adelante vamos a ver que cuando nosotros tenemos curvas, esta curva en presión la podemos variar utilizando o modificando la rampa de presión, el slope que se llama, ¿okay? Donde podemos variar la velocidad a la que la presión del momento en el que inicia la respiración al momento en el que llega al punto de presión que nosotros hemos programado, vamos a variar ese tiempo. Entonces, lo que hacemos es ir inclinando esta línea hacia acá y eso nos va a ir produciendo variaciones en el patrón de flujo de la presión. Ahora, muy importante, recuerden que, y ya se los había dicho la clase anterior, ¿verdad? El flujo, cuando hablamos de presión, es a demanda. No es un flujo constante, como por ejemplo cuando nosotros ventilamos por volumen. ¿Okay? Si la presión empieza a caer en el sistema, entonces el, el, el flujo aumenta, ¿verdad? Ahora, los patrones de flujo, cuando estamos hablando de volumen, tenemos un patrón ascendente o un patrón sinusal. Y digamos, en este caso, es, por ejemplo, el patrón empieza de un momento a otro y cuando ya va terminando, disminuye nuevamente el flujo y entonces lo que hace es una caída de flujo acá. ¿Okay? Esto se ve, digamos así, como una montañita así circular en la curva de flujo. ¿Okay? Y en este caso, lo que hace es que más bien inicia y cuando llega al punto del volumen que nosotros teníamos programado, simple y sencillamente corta la inspiración. Este tipo de curva, ¿verdad? Esta es muy común, ¿verdad? En el flujo, cuando nosotros, por ejemplo, en presión, ya empezamos a llegar al punto donde la presión del sistema llega a la programada, entonces el flujo empieza a disminuir. Pero esto obviamente hablando en un sistema que esté totalmente cerrado, que no hayan fugas y que el paciente no esté haciendo esfuerzos, ¿verdad? Y luego una exponencial de caída que lo que hace es que empieza muy rápido y poco a poco va disminuyendo el flujo de manera, como les decía anteriormente, exponencial. Relaciones. Siempre va a haber una relación entre uno y otro. Y eso es como cuando hablábamos de las variables dependientes y las variables independientes en otra parte de la fisiología, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber algo que es un resultado de otra cosa. ¿Ok? Entonces, aquí primero, y esto es un detalle que siempre cuesta mucho que la gente sepa, ¿verdad? Una vez dice, ok, un flujo, ¿qué es un flujo? Todo el mundo se queda callado. Descríbame flujo. Un chorro, como un chorro, o sea, no, es el movimiento de un volumen por unidad de tiempo. Entonces, digamos, si ustedes ven, hay flujo en el tubo, ¿verdad? Hay flujo en la ducha, hay flujo en el ventilador mecánico, hay flujo en las bombas de infusión, ¿verdad? Y si ustedes revisan qué es lo que dice, por ejemplo, una bomba de infusión dice que vamos a pasar una cantidad X de cc por hora, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso significa, cc son volúmenes y hora es tiempo. Vamos a movilizar un volumen de 10, de 15, de 20, de 30 cc en una hora. Cuando nosotros hablamos del ventilador mecánico, ponemos un flujo, por ejemplo, de 60 litros por minuto.
Eso significa que si nosotros empezamos a medir en allá del ventilador cuánto gas sale durante un minuto, ¿verdad? Y obviamente estamos hablando de un flujo constante, lo que vamos a tener son 60 litros por minuto. ¿Ok? Ahora, continuando. Cambio de presión. Generalmente el cambio de presión está dado por la compliance de un sistema. O sea, qué tan fácilmente se estira o no, la resistencia que presenta un sistema a expander, ¿verdad? Entonces el cambio de presión va a ser en relación a la cantidad de volumen que nosotros introduzcamos dentro de este caso los pulmones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una compliance de 100 cc por centímetro de agua, significa que si yo meto 500 cc en un pulmón, vamos a tener un aumento de 5 centímetros de agua de presión, porque por cada 100 cc de volumen que yo meta, aumentamos 1 centímetro de agua. ¿Okay? Si metemos 1000 cc, el aumento va a ser 10 centímetros de agua. Lo que pasa es que nosotros, digamos, cuando un paciente lo hace de manera espontánea, los músculos van a estar jalando la cavidad torácica, van a estar por el vacío que hay en el espacio pleural, va a hacer que se adhiera el pulmón la pleura visceral se adhiera a la pleura parietal, ¿verdad? Y eso va a generar una retracción de los pulmones que va a generar un gradiente de presión entre la apertura de la vía aérea y la presión alveolar. ¿Okay? Ya habíamos visto ¿cómo es que se llama? La clase anterior, que era, ¿verdad? La diferencia entre la apertura de vía aérea y la presión alveolar, que es la presión transvía aérea. ¿Okay? Luego, obviamente, tenemos aquí ¿cómo se llama? Una última relación que es qué significa o qué es volumen, cómo obtenemos un volumen. Y recuerden, vean cómo todos son relaciones una con otra, ¿verdad? El volumen es flujo por tiempo. O sea, si yo, como les decía anteriormente, si nosotros medimos en una Y durante un minuto a 60 litros, o sea, el flujo van a ser 60 litros por minuto, el volumen que vamos a obtener van a ser 60 litros. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo muevo 1 litro por minuto, ¿verdad? Y medimos durante medio minuto en una llave del ventilador, lo que vamos a entregar es 500 cc y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, ok. Escalas, curvas y lazos. Aquí vamos a empezar a hablar de cada una de las diferentes escalas, ¿verdad? Y la primera escala de la que vamos a hablar es de flujo. La escala de flujo tiene un lado positivo y un lado negativo. ¿Ok? Entonces, cuando el flujo es positivo, eso significa que va para dentro del pulmón, y cuando el flujo es negativo, significa que vamos para afuera. ¿Okay? De hecho, estas dos flechitas de acá, eso es lo que significan. Inspiración, exhalación. En este caso tenemos un flujo constante. ¿Ok? Ya hacemos una rampita de flujo, mantenemos un flujo constante, entramos en fase exhalatoria y pasamos a la exhalación. ¿Okay? Hasta llegar a cero de flujo, ¿okay? Que es esto. En este caso, esta es una curva de presión. Las curvas de presión son generalmente positivas solamente. Ven que la escala va de 0 para arriba, ¿okay? Mientras que la de flujo iba de 0 aquí, ¿verdad? Que es la línea base, para arriba y para abajo. Porque como les dije, si va para adentro, va para arriba, y si va para abajo, para afuera, va para abajo. En cambio, la presión no. La presión, de hecho, si ustedes notan, la presión no empieza de 0, ¿verdad? Y vamos a ver, Sebastián, anda por ahí. ¿Por qué la presión no empieza de 0?
¿Quién me puede decir? Sebastián, ¿dónde está Sebastián? ¿Qué fue Sebastián? Ok, Jenny, ¿por qué la presión ahí no empieza de cero? Dafne, Profe, ¿será porque hay PIP? correcto, porque hay un tip. ¿Quién fue el que respondió al final? Perdón, no, es que no pude ver. No me Yo, pongo. Marianela. Ah, ok, Marianela, muchas gracias. Ya vi aquí donde se mueve cuando usted habla. Es que esto, como les digo, esto es totalmente nuevo para mí. Exacto. Porque hay un tip entonces, ¿verdad? Ahora, como hay un tip acá, si el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, va a haber una caída de presión, sin embargo, no va a llegar por debajo de cero porque, como Marianela lo acaba de decir, tenemos un PIB, ¿verdad? Generalmente nosotros, digamos, colocamos 5 de PIB, 4, 6, y es una cantidad normal, ¿verdad? De hecho, recordemos que el PIB fisiológico va de 3 a 5. Entonces, normalmente no va a llegar tan bajo. Esta curva de presión que tenemos acá probablemente es de un modo por volumen, por la forma que tiene. O sea, no es una forma constante. ¿Me explico? Ella sube y baja. De una vez, sube y baja. Esto va a tener variación si, por ejemplo, tenemos una pausa inspiratoria, pero en este momento no tenemos pausas inspiratorias, entonces vamos a ver que sube y baja. Eso nos permite a nosotros identificar, ¿verdad? Porque, digamos, estas son las tres principales curvas que nosotros siempre vamos a ver. De hecho, todo ventilador mecánico, cuando inicia, estas son las tres curvas o las tres escalas que nos va a presentar. En diferente orden puede ser. Algunas tiran primero presión, luego flujo y por último volumen. Algunas tiran primero volumen, otra presión. Eso es indiferente. Pero estas son las tres que ustedes van a ver cuando inicia el ventilador mecánico. ¿Ok? Y vean lo que les decía, ¿verdad? La flecha para arriba, la flecha para abajo, o sea, inspiración, y la inspiración inicia aquí donde está la flechita, ¿verdad? Y la exhalación inicia aquí donde está el punto C. ¿Ok? Es muy importante tomar en cuenta que a pesar de que esto es muy largo, ¿verdad? Aquí donde está nuevamente la flechita, esta que se mueve, es el inicio de la inspiración. ¿Ok? Y bueno, la curva o la escala de volumen, ¿verdad? Donde vemos que inicia la inspiración, entra un volumen, llegamos al volumen que fijamos y sale el volumen. De hecho, eso es lo que se llama, eso es lo que es una ventilación y por eso se llama también volumen corriente, o sea, que va y viene, va y viene, va y viene. ¿Ok? En cuanto a las gráficas de flujo, las gráficas de flujo tienen cada uno un punto, ¿verdad? Aquí el punto A, que es el inicio de la inspiración, ese mismo punto es el fin de la exhalación, ¿verdad? Y vamos a llegar a un punto donde estamos en el flujo constante. Ahí el flujo programado. En este caso, vean, le programaron, aquí dice la escala, 60 litros por minuto, ¿verdad? Aquí podemos ver que, por ejemplo, cuando llegamos a C, cae a cero. ¿Por qué? Porque a este paciente le programaron una pausa inspiratoria. Y eso es esta línea que nosotros vemos acá. ¿Ok? Si es, por ejemplo, un modo de presión, esta curva va a ser totalmente distinta. Puede ser perfectamente una curva desacelerada. Y si la curva, por ejemplo, cae de aquí hacia abajo, significa que el paciente no había logrado alcanzar la presión que nosotros le habíamos programado.
¿Okay? Ahora, independientemente de que sea presión o que sea volumen, el modo que estamos utilizando, si llegamos a este punto de acá, entre, digámoslo así, entre C y D, esto es lo que podemos considerar una presión meseta. Obviamente visto en el gráfico de presión, ¿verdad? Siempre va a haber una correspondencia entre lo que pasa aquí, lo que pasa aquí y lo que pasa acá. O sea, estos no son tres gráficos, digámoslo así, separados. Si, por ejemplo, el paciente aquí en este punto, que es el punto número 4, hace un esfuerzo inspiratorio, acá lo vamos a ver como una deflexión negativa o como una cubeta o una depresión en esta línea, ¿verdad? Al mismo tiempo vamos a ver que esto aquí se dispara hacia arriba un poco, ¿verdad? Y aquí vamos a ver igual que sube el volumen. O sea, todos, vean que en todos los tres gráficos, los números de el eje X corresponden. Aquí hay un 2, aquí hay un 2 y aquí hay un 2. Porque esto es en tiempo real. Lo que está pasando en el paciente lo estamos viendo acá. Y como les digo, este volumen que está entrando acá, ¿verdad? La máquina lo está metiendo a fuerza en el paciente. Entonces, la musculatura, la caja torácica, más el parénquima pulmonar y el estroma están tratando de sacar el aire de los pulmones. Eso es lo que se llama elastancia, ¿verdad? Entonces, esa elastancia automáticamente, y cuando nosotros empezamos a meter el volumen, nos va a generar una presión. Vean que hasta aquí, hasta el punto C, va siendo el mismo lugar donde llega la parte positiva de la curva de flujo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este momento es cuando está entrando el volumen en los pulmones. En este momento, aquí donde cae, ¿verdad? Aquí empieza a caer y aquí empieza a caer. Siempre hay una correspondencia, como les digo, en las tres curvas, en las tres escalas. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí el punto D, ¿verdad? Es donde inicia la exhalación y el hecho de que aquí esté nuevamente en la línea 0 no quiere decir que la exhalación termina, por ejemplo, en el punto E. O sea, no, la exhalación empieza en el punto D y termina en el punto F. De D a F es que empieza la exhalación, o sea, el momento en el que empieza a salir gas de los pulmones. Ahora, debido a la elastancia del pulmón, ¿verdad? Eso nos genera un flujo que según las 5 constantes de tiempo va a llegar aquí a vaciar completamente el pulmón. Y cuando ya el pulmón esté vacío, entonces tenemos un flujo de 0 en la exhalación. Esto es muy importante porque si nosotros no tenemos, y más adelante lo vamos a ver, si nosotros no tenemos este 0 aquí, ¿verdad? Esta línea de 0, eso nos puede indicar o que el paciente tiene un autopip o que estamos generándole atrape aéreo porque no le estamos dando suficiente tiempo de exhalación al paciente. ¿Cuánto es, chicos, la relación normal en cuanto a la IE en un paciente en el ciclo respiratorio? Dafne, cualquiera menos Marianela, porque Marianela ya contestó. Rosa. Cristel. No es 1-2. ¿Ah? 1-2. Correcto, 1-2. Muy bien, 1-2. Ahora, si tenemos 1-2, 1-3, ¿verdad? O si tenemos una situación patológica, vamos a tener una relación IE 1-3, 1-4, inclusive 1-4, 1-5. ¿Ok? Que principalmente, por ejemplo, en pacientes EPOC que tienen problemas obstructivos. Y ahí es muy importante saber, ¿verdad? La diferencia. Un problema obstructivo es un
estrechamiento de las vías aéreas, mientras que un problema restrictivo es un endurecimiento del parénquima pulmonar. Esa es la diferencia entre una y otra, ¿ok? Para que lo tomemos en cuenta y lo vamos a ver, digamos, cuando nosotros observemos las curvas de flujo. Eso con el tiempo lo van a aprender a distinguir y van a ver, mire, ese paciente es un paciente restrictivo o ese paciente es un paciente obstructivo. De hecho, estas mismas curvas, bueno, no estas, sino los lazos que vamos a ver más adelante, esos lazos son los que nosotros utilizamos en las pruebas de función pulmonar para valorar la función pulmonar del paciente. ¿Ok? Valoramos con dos tipos de curva. La primera curva es una curva volumen-tiempo, ¿verdad? Y valoramos con un lazo que es flujo-volumen, ¿verdad? Pero, como les digo, eso estamos hablando de espirometría y ahorita lo que estamos hablando es de monitoreo de ventilación mecánica. Entonces, no nos vamos a ir tan allá. Pero, como les digo, es para que sepan que es lo mismo, o sea, son los mismos lazos, las mismas curvas que vamos a ver tanto en espirometrías como en ventilación mecánica. Lo que les decía anteriormente, un flujo desacelerado, ¿verdad? Y vean que aquí el flujo apenas llega a cero y luego entra en exhalación, ¿verdad? Este paciente, digamos, tiene una rampa relativamente corta, porque si ustedes ven aquí, ¿cómo es que se llama? No llega directamente a plano. Es más, el hecho de que esta curva de presión no se aplane nos indica que realmente este paciente está en ventilación por volumen. Porque cuando nosotros tenemos un paciente en ventilación por presión, ¿verdad? La curva de presión es cuadrada o rectangular. Eso es un detalle muy importante. Entonces, no solamente nos sirve para valorar el estado de función pulmonar el estado pulmonar del paciente, ¿verdad? Sino que también nos puede indicar otras cosas, como por ejemplo, en qué modo ventilatorio tenemos ese paciente. Y o sea, eso sin llegar a ver ¿cómo es que se llama? Los valores programados, sino que solamente viendo las curvas. Porque como les digo, uno llega y uno ve esto y uno dice, ese paciente tiene que estar por volumen, ¿verdad? Entonces, este caso, ¿verdad? Aquí sube el volumen, pero el ventilador fue programado con un flujo desacelerado. Generalmente los flujos desacelerados nos producen presiones pico más bajas y eso es un detalle muy importante porque cuando ustedes hacen un flujo o utilizan un flujo desacelerado, la resistencia empieza a disminuir conforme se empieza a llegar al objetivo, ¿verdad? Entonces, por eso nos permite tener presiones pico más bajas. Como les decía anteriormente, también tenemos, tenemos diferentes formas de flujo. Aquí, vea lo que les decía, siempre van a ir acompañadas flujo, presión y volumen. En este caso, básicamente lo que se trata es ver de que podemos identificar, por ejemplo, los modos ventilatorios viendo las curvas. ¿Okay? En este caso es un modo de volumen, ¿verdad? Y esto es IMV o SIMV también se le llama, la gente en los tiempos antiguos se le llamaba SIMV porque inicialmente en los puros inicios de la ventilación mecánica existían ventiladores que tenían IMV. Y el IMV en aquellos entonces era un ventilador que a veces daba ventilaciones mandatorias y a veces no, igual que ahora. Pero cuando daba ventilaciones mandatorias, a veces el paciente estaba inspirando y el ventilador llegaba y le empujaba un volumen tidal que nosotros le hubiéramos programado, ¿verdad? Entonces apareció el SIMV, que la S significa desincronizado, o sea, el ventilador sincronizaba
las ventilaciones mandatorias con los esfuerzos respiratorios del paciente. ¿Ok? De hecho, existía una manera, por ejemplo, en ventiladores como el Servo 900, que uno tenía dos frecuencias. Tenía una frecuencia de SIMV y tenía una frecuencia ventilatoria normal, ¿verdad? Entonces, la frecuencia ventilatoria normal le producía a uno una cuestión que se llamaba un periodo de ventana, ¿verdad? Y si el paciente hacía un esfuerzo durante el periodo de ventana, el ventilador se sincronizaba con el paciente para darle la ventilación mandatoria. Sin embargo, si el tiempo de ventana se terminaba y el paciente no había hecho un esfuerzo ventilatorio, entonces la ventilación mandatoria iniciaba, ¿verdad? Siempre al final de esos periodos, las ventilaciones mandatorias inician. Pero, como les digo, eso era hace muchos años, ¿verdad? Hoy en día, todos los ventiladores mecánicos se sincronizan con el esfuerzo respiratorio del paciente cuando tienen ventilaciones mandatorias intermitentes. ¿Okay? Entonces, ya no tiene ninguna ciencia poner una S ahí de SIMV, de ventilación mandatoria intermitente sincronizada, porque todos son sincronizados. Es como decir agua que moja, ¿verdad? El agua siempre va a mojar. Hoy en día, la ventilación mandatoria intermitente siempre va a ser sincronizada. ¿Okay? Lo que sí va a variar es esta parte del principio. Y ahí es importante que si ustedes tienen tiempo que vean la taxonomía de Chatburn, ¿verdad? Donde en la taxonomía de Chatburn, por ejemplo, hay un video donde está muy bien explicado por Ariel Garnero, que es un terapeuta respiratorio que trabaja en Salem, en Estados Unidos, y él tiene una clase muy detallada la taxonomía. La taxonomía lo que se hace es que, por ejemplo, se, se le da un valor genérico a los modos ventilatorios, porque, por ejemplo, ustedes van a un AVEA, y yo creo que se los había comentado la clase anterior, y por ejemplo en PRBC van a un Servo y ven BCRP, van a un Hamilton y ven APV, ¿verdad? Pero realmente todos esos modos son lo mismo, ¿verdad? Otros que dicen volumen control, otros que dicen solamente volumen, otros dicen CMV nada más, ¿verdad? Otros dicen asisto control, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, de tantos modos ventilatorios que existen según la marca del ventilador, Chatburn agarró y simplificó y al final de cuentas lo que quedaron fueron únicamente 12 modos ventilatorios. Y por eso es muy importante que la vean y la repasen. Ahora, bueno, diferenciando curvas, ¿verdad? Como les decía, nuevamente les repito, van de la manita, flujo, presión y volumen, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros sepamos diferenciar curvas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, las curvas mandatorias, y cuando hablamos de mandatorias son que nosotros programamos en forma, en tiempo, en color y en sabor en el ventilador, ¿verdad? Mientras que existen ventilaciones espontáneas. Esos son los dos tipos de ventilaciones que vamos a tener. Ventilaciones mandatorias y ventilaciones espontáneas. Las mandatorias son iniciadas por el paciente o la máquina y terminadas por la máquina, mientras que las espontáneas son iniciadas por el paciente y terminadas por el paciente. ¿Okay? Entonces, nosotros viendo las curvas podemos diferenciar si estamos viendo una ventilación mandatoria, y la ventilación mandatoria siempre tiene características muy similares. Así vemos, por ejemplo, una ventilación espontánea. Vean acá. De hecho, esta ventilación así, con esa forma tan bonita que tiene aquí, tiene presión de soporte. De hecho, eso es un hecho, porque una ventilación mandatoria solamente no tiene una curva tan bonita. Generalmente tiene una curva de tipo sinusoidal, ¿verdad? Sin una desaceleración. Sin embargo, digamos,
la presión de soporte tiene características muy específicas que hacen que, por ejemplo, el paciente en el momento que desee pueda terminar la ventilación. Y eso es muy importante, digamos, hoy en día, los ventiladores mecánicos pueden modificar todas esas cosas. Antes no. Antes el ventilador mecánico entraba aquí en fase inspiratoria en una ventilación espontánea que estaba soportada por presión y si tenía una fuga muy grande ahí se quedaba pegado. Hoy en día uno puede, por ejemplo, limitar eso. Bueno, lazos. Cuando hablamos de lazos, son tipos de curvas que no interviene el tiempo en ellas. Entonces, tenemos dos ejes, que son dos ejes que van y vienen por un lado y por otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un eje de presión y aquí tenemos un eje de volumen. Y ahí les voy a hacer una pregunta con respecto a lo que les decía ahora. Ariana, que está tan calladita. ¿Qué es una línea? Ariana. Yeslin, ¿qué es una línea? Una pregunta Ay, no sé, como una marca larga o algo así. Una marca larga. Ok, bueno, es una buena respuesta. Pero, digamos, técnicamente, ¿verdad? Según las definiciones que ve uno cuando llega a matemática en el colegio, una línea es una sucesión de puntos. ¿Ok? Entonces, volvamos a la presentación. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, esto se convierte en un plano cartesiano, ¿verdad? Y aquí tenemos coordenadas en Y y coordenadas en X. Y si yo les digo a ustedes 110, eso significa que va a haber un punto acá. Porque ahí le decimos a 100 y tiramos una línea hacia acá hasta que llega a 10. Y entonces tenemos que, ahí en ese puntito tenemos que hacer o dibujar, en ese lugar tenemos que dibujar un puntito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ventilador mecánico va a ir dejando puntitos según la presión que sensa, ¿verdad? Y el volumen que va a ir entrando en el pulmón del paciente. Y conforme va avanzando ese puntito, va dejando un rastro, o sea, una sucesión de puntos. Y en ese caso, por ejemplo, aquí lo define como el lapso ACB, es la inspiración. Sin embargo, vean que aquí hay otro puntito, ¿verdad? Y nos da esto, que es lo que digamos, bueno, es parte de la estéresis. La estéresis en realidad es toda esta área que hay entre las dos líneas, ¿verdad? Que es la resistencia del, del pulmón a llenarse. ¿Okay? Pero aquí entre B y este otro punto, lo que tenemos es la caída de presión, porque de hecho aquí en cuanto a volumen, sigue manteniéndose al mismo nivel, pero la variación es, digamos, más o menos como de aquí, puede ser que como de 27, como a 24 que cae. ¿Okay? Pero solamente se desplaza sobre este eje, o sea, de aquí a acá. Eso es, en una pausa inspiratoria, la caída de presión que se genera cuando estamos ventilando por volumen y queremos ver la presión meseta. ¿Okay? Entonces, recuerden que la presión meseta es la presión que se genera menos la resistencia que nos está dando la vía aérea, que habíamos dicho que es la presión transvía aérea, eso lo hemos visto en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, esa presión transvía aérea
le vamos a restar aquí con una pausa inspiratoria, logramos llegar aquí el flujo a 0, ¿verdad? Y entonces nos produce esta caída de presión acá. Pero como les digo, por las características del lazo que no interviene el tiempo, lo que hace nada más es desplazarse sobre el eje de presión, manteniendo el volumen que está dentro del pulmón, porque el volumen no va a variar. Ahora, el tramo A de B, ¿verdad? Es la fase exhalatoria. Entonces, ya ahí viene acá y hay un vaciamiento pulmonar hasta que llegamos a 0. ¿Okay? Vamos a ver más adelante que este gráfico, dependiendo de las alteraciones que sufra, nos puede decir muchísimas cosas. ¿Ok? Dentro de ellas, una de esas es que este triángulo que tenemos acá es equivalente al trabajo respiratorio. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Este triángulo representa el trabajo respiratorio, que el trabajo es igual a distancia por volumen. ¿Ok? Entonces, eso lo vemos ahí. Ok. Ahora, aquí nuevamente, ¿verdad? Este es el mismo lazo, presión, volumen. Vemos la fase inspiratoria. Vemos aquí donde llegamos a un punto de presión, llegamos a un volumen ideal y entramos en fase exhalatoria. Siempre llega a 0 o siempre debería llegar a 0. Esta es la forma típica en la que se debe ver un lazo de presión-volumen. Sin embargo, como les decía, podemos ver alteraciones en el, ¿cómo se llama? En el lazo. Y aquí el primer tipo de alteración que vamos a hablar es de cuando hay alteraciones de la compliance. ¿Ok? Entonces volvemos a preguntar. Marianela, a ver, ¿qué es, por ejemplo, una disminución en la compliance pulmonar? La disminución en la confianza. De que el pulmón está más rígido. Correcto, que el pulmón está más rígido. Entonces, si el pulmón está más rígido, regresemos a la gráfica, ¿verdad? De hecho, ahora aquí donde decrease compliance, la disminución de la compliance. Lo que hacemos es desplazar todo completo, ¿cómo se llama? El lazo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cambio de la presión pico hacia acá. En este caso, estamos hablando de un paciente, y aquí lo dice, ¿verdad? En ventilación controlada por volumen. O sea, nosotros llegamos y le decimos al ventilador, métale a ese paciente 500 cc, no importa lo que haya por medio, ni cuánto le cueste, meta 500 cc, aunque el paciente explote, se reviente, pero meta 500 cc, ¿verdad? Y si tenemos una disminución de la compliance, esos 500 cc van a entrar, pero la presión va a aumentar, va a ser más, va a generar más presión el cambio de volumen dentro del pulmón y eso va a generar que el lazo propiamente se desplace hacia la derecha, pero solamente de un lado para otro, sin un cambio de altura. ¿Por qué? Porque el volumen está preseleccionado. Ya nosotros le dijimos a la máquina, denle denle un volumen X. Ahora, lo contrario pasa si más bien, por ejemplo, como un paciente POC, la compliance está aumentada, ¿verdad? Entonces el gráfico se desplaza completamente a la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando la compliance está aumentada, la presión necesaria para meter un volumen va a ser menos. Vamos de nuevo. Adriana, cuénteme en qué caso, por ejemplo, se disminuye la
La compliance, perdón, al revés, ¿en qué caso se aumenta la compliance pulmonar? Ariana, Ariana, Ariana. Bueno, Cristel, el pulmicor. A ver, Cristel, ¿en qué caso se aumenta la compliance pulmonar? Cuando un paciente Ahí tiene ¿Tiene qué? enfisema. Es correcto, cuando pues, está volando. Cuando un paciente tiene enfisema. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente tiene enfisema? Hay pérdida de las paredes alveolares, ¿verdad? O sea, digamos, no es lo mismo que yo, por ejemplo, agarre 5 ligas y las trate de jalar las 5 ligas juntas a que agarre, por ejemplo, 2. ¿Ok? Entonces, súper fácil, súper suave, ¿verdad? Jalar 2 ligas en relación a jalar 5. Entonces, esa resistencia, ¿verdad? Va a ser la representación de las paredes alveolares. ¿Ok? Y díganme un segundito. Perdón, ahora sí. Bueno, entonces, esa resistencia van a ser las paredes alveolares y entonces, cuando un paciente tiene enfisema, empieza a haber ruptura de paredes alveolares, al no haber paredes alveolares, la compliance del pulmón aumenta. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, el famoso pescadito, ¿verdad? Este pescadito, lo que nos dice es que el paciente está haciendo esfuerzos inspiratorios. ¿Ok? Entonces, igual, aquí, nuevamente, como ya en un momento Mariana nos había dicho, no empezamos de cero, ¿verdad? Porque recuerden que esto es presión y si no empezamos de cero es porque tenemos un nivel de PIB. ¿Ok? Entonces, si el paciente hace un esfuerzo, ¿verdad? Lo que hablábamos ahora, la presión cae, o sea, que la presión caiga significa que se va a desplazar hacia este lado, ¿ok? Aquí, ¿verdad? Entonces, la presión se desplaza hacia la izquierda, eso significa presión negativa, pero obviamente el paciente está haciendo una inspiración, un esfuerzo inspiratorio, entonces eso nos produce un aumento también en el eje Y, que es el de volumen. Entonces, un desplazamiento hacia la izquierda y hacia arriba. Y aquí, al llegar a este punto, ¿verdad? El ventilador censa el esfuerzo y entra en fase inspiratoria. Una vez que llegó al punto seleccionado, entra en fase exhalatoria y regresa a cero, bueno, no a cero, porque en este caso teníamos una, ¿cómo es que se llama? Una presión base, que es el PIB, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el ventilador regresa, digamos que a 5. Me parece que es de donde está haciendo el inicio. ¿Ok? Ahora, igual, lo que hablábamos ahora, ¿verdad? De los cambios que se pueden generar, pero ahora vamos a verlo desde otro punto de vista. Tenemos un paciente que tiene cambios de compliance, pero el paciente lo estamos ventilando por presión, no por volumen. Entonces, en este caso, el cambio es que yo llego y le digo al ventilador, dele 20 centímetros de agua, ¿ok? De presión. Entonces, el ventilador simple y sencillamente lo que va a hacer es dentro del circuito del ventilador mecánico aumentar la presión hasta 20 centímetros de agua. El volumen tidal que va a entrar dentro de ese pulmón va a depender de la compliance pulmonar del paciente, no de otra cosa. Entonces, si el paciente tiene una compliance muy alta, que ya habíamos hablado, por ejemplo, como en los pacientes EPOC, entonces el volumen va a ser alto. ¿Okay? Si la compliance es baja, el gráfico se aplana hacia abajo y el volumen obviamente va a ser bajo, ¿verdad? Y si es normal, bueno, va a tener un punto intermedio. Ahora, vean que en este caso es totalmente, digamos, sobre el otro eje que va a estar viajando ese punto, ¿verdad? Nosotros aquí
Teníamos que más bien es sobre el eje X que se va a desplazar el lazo. Sin embargo, aquí va a ser sobre el eje Y. Aquí vemos donde, o sea, si la compliance disminuye, el lazo se hace más bajito, más pequeñito, ¿verdad? No chiquitico, porque realmente él sigue manteniendo, digámoslo así, su tamaño, pero se va a bajar, va para abajo. Si la compliance disminuye, el lazo baja. Si la compliance aumenta, el lazo sube. ¿Ok? Pero en este caso, no. En este caso, si la compliance disminuye, el lazo se va para la derecha. Si la compliance aumenta, el lazo se va para la izquierda, pero la altura sigue siendo la misma. ¿Ok? Acá, bueno, tenemos un par de lazos, ¿verdad? Ya este lazo ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que es el caso de un lazo normal, ¿verdad? Aquí tenemos un lazo de un paciente, por ejemplo, que tiene una ventilación controlada por volumen, ¿verdad? Y vemos que hay un cambio de presión bastante amplio a la hora de, ¿cómo es que se llama? A la hora de realizar la inspiración, ¿verdad? Se desplaza, ¿verdad? Pero vean cómo varía aquí la presión a la hora de que entre en exhalación. Y esto es porque este paciente, lo que nos genera este ensanchamiento aquí, es la resistencia de la vía aérea. ¿Ok? Y aquí lo que tenemos es una resistencia bastante importante, por eso nos produce un ensanchamiento en este lado. Pero si nosotros comparamos este gráfico o este lazo con este, vamos a ver que, digamos, esta es la línea acá de un lazo de un paciente con una compliance aumentada, ¿verdad? Literalmente, podemos decir que el gráfico se está levantando, ¿verdad? Aquí lo vemos como tiene exactamente el mismo comportamiento. El gráfico se levanta completamente. Claro, hay que tomar en cuenta que esto es un volumen muy alto, probablemente por eso se dispara hasta 30 centímetros de agua la presión inspiratoria pico, ¿verdad? Pero digamos, el ensanchamiento de lo que habíamos hablado, que se llama histéresis, se ensancha precisamente por la resistencia de la vía aérea. ¿Okay? Luego, como les dije anteriormente, este es un gráfico que ustedes también van a ver en pruebas de función pulmonar. De hecho, este es el principal gráfico que ustedes ven en pruebas de función pulmonar. Pero como es hecho de manera espontánea, tiene una forma diferente allá. ¿Ok? Pero es el mismo gráfico. ¿Ok? Una escala de flujo acá y una escala de volumen acá. Recuerden que hemos hablado de que los 3 puntos o los 4 puntos que vamos a tocar era tiempo, flujo, volumen y presión, pero que habían unas combinaciones que no llevaban tiempo. Esta sigue siendo una combinación que no lleva tiempo, pero esta no es presión-volumen como habíamos visto anteriormente, sino que es flujo-volumen. Entonces, ¿qué significa esto? De aquí de cero empezamos una inspiración, ¿verdad? Y el flujo va para adentro. En este caso es un flujo cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dándolo con la máquina. ¿Ok? Para adentro. Pero viene la exhalación. Y la exhalación, aquí, si ustedes ven, va disminuyendo poco a poco. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí lo que están representando es diferentes grados de obstrucción en un paciente. Recuerden que, por ejemplo, un paciente cuando tiene un problema de tipo obstructivo, lo que tiene es problemas específicamente para qué. Vamos a ver. Daphne, dígame, ¿qué es el problema en los pacientes de tipo obstructivo?
¿Está o no está Daphne? Bueno, María Fernanda. María Fernanda, que también ha estado muy calladita. Dígame algo. No, bueno. El problema de los pacientes o los pacientes que tienen problemas obstructivos, ellos lo que tienen es un problema para exhalar. ¿Okay? O sea, la disminución del calibre de las vías aéreas generan, como su nombre lo dice, una obstrucción al flujo aéreo. Y como no hay un esfuerzo, no hay una fase activa en la exhalación, sino que solamente la retracción de la caja torácica y de la elasticidad pulmonar, entonces el flujo se vuelve lento. ¿Sí? Entonces por eso es que nosotros vamos viendo que el gráfico en un paciente con un problema de tipo obstructivo se empieza a aplanar, por decirlo de alguna manera, acá. ¿Sí? Que como les decía anteriormente, esta es la fase exhalatoria. Ok. Valorando asincronías. Empecemos por ahí. ¿Qué significa una asincronía? Ya hemos estado hablando de un modo que se llamaba IMV y que antes era SIMV, ¿verdad? O sea, que se sincronizaba, ¿verdad? Ahora estamos hablando de asincronías. Asincronías es lo contrario. Cuando el paciente va por un lado y el ventilador va por otro. ¿Y por qué pasa eso? Porque nosotros programamos mal el ventilador. Generalmente esa es la principal razón de asincronías y de lo que nosotros llamamos disconfort ventilatorio. Por una programación inadecuada del ventilador. O sea, si nosotros, por ejemplo, le ponemos a un ventilador un flujo muy bajo, ¿verdad? Podemos hacer asincronías de flujo. De hecho, es una de las principales razones por las que hoy en día casi no se ventila por volumen, sino que se utilizan, por ejemplo, modos duales, que son modos que ventilan por presión y tienen un volumen garantizado, como por ejemplo el BCRP o el PRC. Pero eso no es el punto de hoy. ¿Okay? Entonces, las asincronías de flujo se presentan mucho en volumen controlado cuando el volumen no está seleccionado adecuadamente. Y recuerden siempre que las demandas del paciente varían constantemente. El paciente no es siempre un ser estático, él va a tener variaciones en el tiempo. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver, digamos, en este caso donde el paciente tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poder iniciar la ventilación. Esto puede ser por varias cosas. La primera, ¿verdad? Puede ser porque el trigger no esté bien seleccionado, ¿verdad? Entonces eso genera de que el paciente tenga que hacer un esfuerzo demasiado grande para poder activar el ventilador y eso nos genera sincronías, ¿verdad? Como les decía anteriormente, hay asincronías donde, por ejemplo, vemos muescas en la fase inspiratoria del lazo presión-volumen y eso generalmente es por asincronías de flujo, ¿verdad? Que lo que pasa es que, digamos, vemos que el volumen sigue desplazándose hacia arriba, pero la presión dentro del sistema empieza a caer y luego sube y cae, sube y cae. Entonces, como les decía, en esta fase empiezan a generarse muescas y eso es por problemas de la selección en el flujo que nosotros le ponemos al ventilador. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de que uno selecciona los parámetros de un paciente. Ahora, ¿qué parámetro le pongo yo a un paciente? O sea, ¿cuánto le pongo de flujo? Bueno, eso es muy fácil. Ustedes empiezan, una forma muy sencilla es calcular que el flujo que nosotros le estemos dando según el volumen tidal que le vamos a programar al paciente nos dé un tiempo inspiratorio adecuado. O sea, ¿a qué me refiero con eso? No le pongamos a un paciente un tiempo inspiratorio de 1.5 segundos o de 1.8 segundos. Si el paciente, de hecho, está con requerimientos metabólicos altos, le ponemos tiempos inspiratorios de 0.9, 0.8, inclusive, ya lo habíamos visto anteriormente, podríamos llegar inclusive
hasta 0.45 de tiempo inspiratorio, pensando en mínimo 5 constantes de tiempo para que el pulmón se llenara adecuadamente. Nuevamente lo que hablábamos, por ejemplo, en esta curva de presión sí vemos adecuadamente las muescas que les decía, ¿verdad? Esto es una asincronía de flujo, ¿verdad? No hay un flujo suficiente y esto es porque uno o la persona que programa el ventilador no lo programa adecuadamente, ¿verdad? Esto aquí, por ejemplo, esto es un peligro total, ¿verdad? Porque vean, ¿qué es lo que ustedes están viendo aquí? A ver, nuevamente. Daphne. No, Daphne ya me contestó. Valeria. Valeria, a ver, dígame usted, Valeria, ¿qué es exactamente esto que estamos viendo aquí donde está esta flechita que se mueve? Cuénteme. ¿Qué es lo que vemos ahí? Aquí, 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 aquí. ¿Qué es lo importante que tiene esta curva de flujo acá específicamente? Valeria la una, Valeria las dos, Valeria las tres. Bueno, alguien más que responda. ¿Qué observan aquí? Profe, ¿será atrape Díganme. aéreo? Correcto, Oh, atrape aéreo. Atrape aéreo porque el flujo no está llegando a cero, ¿verdad? Entonces, si el flujo no llega a cero, eso no genera un atrape aéreo. Porque recuerden que de aquí, de la línea base hacia abajo, es expiración. Si nosotros no permitimos que el paciente vacíe completamente los pulmones, estamos generando atrape aéreo, ¿verdad? Y eso es sumamente peligroso, más si es un paciente con un patrón de tipo obstructivo. ¿Ok? Muchas gracias. Continuemos. Ok, ahora, aplicaciones avanzadas de las curvas ventilatorias, para ya entrar a la recta final de todo esto. ¿Ok? Antes de entrar acá, a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan de todo lo que hemos visto hasta este momento? Porque, digamos, sí es importante que ustedes hayan entendido todo lo anterior para la parte en la que vamos a entrar. Pueden escribir si no les gusta hablar, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero sí necesito, por favor, que si tienen alguna duda, la evacúen de una vez, porque si no, la próxima parte les va a quedar como en chino. ¿Ninguna? Bueno, continuamos. Entonces. Bueno, ya vimos entonces que no pude ver quién fue la que me contestó, pero que, por ejemplo, podemos ver AutoPIP, los parámetros del modo APRV, que es un modo muy especial, ¿verdad? Es un modo total y completamente antifisiológico. Bueno, de hecho, toda la ventilación mecánica es antifisiológica, pero el APRV es más antifisiológico que lo antifisiológico que es la ventilación mecánica. Tiempo de rampa, que ya lo habíamos hablado un poco. Las curvas de presión transesofágicas, que algunos ventiladores las tienen, como por ejemplo los AVEA o algunos Hamilton, como el S1 también, ¿verdad? Titulación de PIP y sobredistensión alveolar y ciclado por flujo durante la presión de soporte. Esto significa ventilación con presión de soporte. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a ver es el autopip, ¿verdad? Y como nos contestaron ahora, el hecho de que nosotros no permitamos que el ventilador llegue completamente a cero en la curva de flujo, eso nos dice que el paciente nos está haciendo un autopip. Aquí solamente tenemos las curvas de presión y la de flujo. También esto lo podemos ver en una curva de volumen, ¿verdad? Donde el volumen no llega completamente a cero antes del inicio del ciclo respiratorio siguiente. Entonces eso nos dice que estamos teniendo un atrape aéreo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos llegando a flujo cero y no estamos sacando completamente el
el volumen del pulmón. Recuerden que la curva de volumen es, entra un volumen y sale un volumen, y ese volumen que entró tiene que salir completo. Si ese volumen completo no salió, o la curva no marca que salió el volumen completo, que se hizo el resto, después se quedó adentro, ¿verdad? Y entonces eso lo vamos a tener cada vez más y más y más y más y más allá adentro. Sin embargo, hay un detalle muy importante, por ejemplo, en este ejemplo, y eso es un detalle que ustedes tienen que tomar en cuenta. Cuando nosotros ventilamos por presión, como en este caso, que era lo que yo les decía anteriormente, uno puede determinar el tipo de modo ventilatorio que estamos utilizando en un ventilador mecánico basados en las curvas, ¿verdad? Aquí podemos ver esta curva de presión que es rectangular. Eso significa que aquí estamos ventilando en presión control, porque de hecho vean que llega a 20 centímetros de agua y se queda ahí estacionado y luego entra en fase exhalatoria. Cuando nosotros ventilamos por presión a nivel interno en el pulmón, el gas empieza a fluir hacia las zonas donde no hay presión. Las partes donde hay atrape aéreo lo que hace simple y sencillamente es igualar las presiones. ¿Ok? Y luego empieza a salir cuando entra en fase exhalatoria. ¿Ok? Pero de hecho, esa es una de las ventajas que tiene cuando nosotros ventilamos pacientes asmáticos severos, en ventilar por presión, pero no por presión pura, sino en BCRP o en APB, en esos pacientes, para tratar de asegurar un volumen tidal, o sea, una ventilación alveolar. ¿Okay? Lo que les decía anteriormente, ¿verdad? De ahí, el flujo que no llega a cero. Y en cuanto a las otras curvas, ¿verdad? Vean que hay muescas que nos dicen que no estamos logrando el total del vaciamiento pulmonar. De hecho, este es presión-volumen, ¿ok? Entonces, subimos, empezamos aquí, donde está la manita, ¿verdad? Digamos que empezamos en 4 centímetros de agua y con 0 de volumen tidal. Sube. Llegamos aproximadamente a 500 y a 22 de presión, ¿verdad? Y entra en exhalación. Pero llega aproximadamente a 50 centímetros cúbicos, ¿verdad? Al mismo punto de presión donde habíamos iniciado, ¿verdad? Aproximadamente unos 4 centímetros de agua. Pero el volumen no llega a cero completamente. Y eso es sumamente importante. Y aquí pasa algo similar, digamos, vean que este es flujo-volumen, ¿verdad? Y aumenta el pico de flujo. En este caso, esta es una curva de flujo desacelerada. Y luego hace aquí una curva decreciente, ¿verdad? Una curva exponencial. Pero nuevamente, el volumen, que es el eje X aquí, no llega a cero. Eso quiere decir que hay un poquitico de aire que se está quedando allá adentro. Y eso es muy importante cuando nosotros vemos las curvas de un ventilador mecánico. Si ustedes llegan en esto, algo está pasando aquí, que es, tenemos mal ajustada la frecuencia, tenemos mal ajustado el tiempo inspiratorio, el paciente está haciendo broncoespasmo de un momento a otro y ese broncoespasmo está muy severo, vamos a auscultarlo, ¿verdad? Es necesario ponerle una nebulización, todo eso nosotros lo vemos en una curva, digamos, aquí con solo un vistazo y ya nos dimos cuenta de esas cosas. Entonces, de una vez vamos consiguiendo un nebulizador para ver qué es lo que está pasando, porque este paciente está haciendo atrape aéreo. Y hay que revisar por qué y hay que reajustar el ventilador a las necesidades del paciente. ¿Okay? Si el paciente lo que tiene es broncoespasmo y eso le prolonga la fase exhalatoria, entonces disminuimos una de dos, o frecuencia respiratoria o disminuimos tiempo inspiratorio. Y ya sabemos cómo calcular la cantidad mínima de tiempo inspiratorio y la cantidad mínima que necesitamos de tiempo exhalatorio.
Profe, disculpe, es que no me quedó claro de cómo veo yo el autopip en una curva de presión. En una curva de presión, no, en la curva, ok. En las curvas de presión se puede ver, ¿verdad? Sin embargo, aquí en esta curva no lo está mostrando, ¿ok? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ver autopip, de hecho, cuando uno va a hacer la medición específicamente de autopip en un paciente, se pone primero el pip en cero. Aquí podemos ver que no hay una línea base cero, ¿verdad? Entonces, eso es un detalle súper importante. Bajamos la frecuencia lo más posible y una de las cosas que se hace es presionar el botón de pausa exhalatoria. O sea, hay dos botones de pausa. Hay un botón de pausa inspiratoria que lo que hace es que en el momento que el paciente termina la inspiración lo deja inflado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y la pausa exhalatoria. La pausa exhalatoria lo que hace es que prolonga la fase exhalatoria del ciclo respiratorio. ¿Ok? En ese momento, con un PIB de cero, ¿verdad? La presión base empieza a subir, ¿verdad? Y nos marca la cantidad de autopip que está haciendo un paciente. ¿Ok? Así es como nosotros vemos el autopip en una curva de presión. Ahora, volvemos al punto. La mayoría de ventiladores mecánicos hoy en día realizan la maniobra para usted obtener el valor de autopip y son muy fiables. O sea, el ventilador mecánico, la mayoría de valores que le da a usted son valores reales. Sí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente. Si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente en un modo de presión y el ventilador les empieza a dar a ustedes presión meseta, como dijo el chanchito de Toy Story, algo anda mal, porque eso definitivamente no puede ser. Ustedes no pueden tener una presión meseta en un modo de presión. O sea, pueden sustituir presión meseta, pero tienen que estar seguros de que el flujo llegue completamente a cero, ¿verdad? ¿Le quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, titulación de PIP, ¿verdad? Y la titulación de PIP siempre es un tema que es muy, muy discutido, que cómo hago yo para colocar el PIP a mi paciente. Le pongo 5, le pongo 10, le pongo 20, ¿verdad? O sea, y hay mucha gente que de hecho le tiene miedo, o sea, cuando tienes que ponerle 15 o 18 de PIP a un paciente, así como, y hay pacientes que eso es lo que necesitan, 18 de PIP, 12 de PIP, 14, ¿verdad? Pero no todo paciente necesita eso. Entonces viene la pregunta, cómo hago yo para medir el PIP que necesita mi paciente? ¿Sí? Y hay muchas formas de hacerlo. La primera es realizando aumentos paulatinos de 2 en 2 del PIB, ¿verdad? Y en ese momento, cuando nosotros llegamos al PIB óptimo, nosotros vamos a ver una caída en la presión pico, digámoslo así. O sea, eso lo que nos genera es un aumento de la compliance del paciente, ¿verdad? Entonces, en ese punto, ahí nosotros colocamos el PIB. ¿Okay? Ahora, está la otra forma que es, por ejemplo, lo que hace el PIB Tool en un ventilador como el AVEA, que lo que hace es que empieza a subir la presión lentamente, ¿verdad? Metiendo un volumen, más bien al revés, empieza a meter un volumen lentamente y nos empieza a medir la presión que se genera, que nos da un gráfico en forma de S, ¿verdad? Y ahí nos despliega lo que son los dos puntos de inflexión, que es el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior, que ahora más adelante vamos a ver. ¿Ok? Entonces,
Cuando nosotros llegamos al punto de inflexión superior y aumentamos la compliance, mejoramos la compliance pulmonar, vemos, por ejemplo, en un lazo, vemos este levantamiento. De hecho, eso ya lo habíamos, esos levantamientos los habíamos hablado aquí, ¿verdad? ¿Ven? Compliance aumentada, ¿verdad? O aumento de la compliance genera que el lazo de presión-volumen se levante, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos al punto donde tenemos un PIB óptimo, que sería levemente por encima del punto de inflexión inferior, ¿verdad? Vamos a ver que el lazo de presión-volumen se levanta un poco. Entonces ahí nosotros llegamos y decimos, ese es el PIB que necesita mi paciente. Es una forma muy fácil de hacerla. Lo podemos ir haciendo igual, como les decía, aumentando el PIB de 2 en 2 y observamos las curvas en el paciente. Ahora, APRV. Como les decía anteriormente, el APRV es el modo más antifisiológico de lo antifisiológico. ¿Por qué? Empecemos por el principio. La ventilación mecánica es antifisiológico porque nosotros respiramos por presión negativa. ¿Qué significa eso? La caja torácica aumenta su volumen, eso jala el pulmón, ¿verdad? Y el aumento del volumen intraalveolar genera un gradiente de presión negativo entre el alveolo y la boca, digámoslo así, o la apertura de la vía aérea, es el término correcto. ¿Ok? Mientras que el ventilador mecánico, nosotros lo que hacemos es jalar, ¿verdad? El ventilador mecánico lo que hace es, tome, lo mete a fuerza, acomode el lugar, pero lo mete ahí, ¿verdad? Entonces, eso es un problema, eso no debería ser así. De hecho, existen ventiladores de presión negativa, pero no son muy funcionales porque son, digámoslo de alguna manera, son muy aparatosos, ¿verdad? Entonces, hay que ponerles una coraza encima a los pacientes. De hecho, cuando iniciamos con ventilación mecánica en la humanidad, ¿verdad? Se inició con ventiladores de presión negativa, donde se metía todo el paciente completo dentro de un cilindro que se le llamaba un pulmón de acero. Me imagino que en algún momento en la carrera ustedes han oído hablar de los pulmones de acero, ¿verdad? Entonces, como les decía, regresando para dejar de desvariar y regresar al APRV, el APRV es un modo que lo que hace es que mantiene al paciente inflado todo el tiempo. Entonces, uno, empezando porque tiene una relación inversa, ¿verdad? Entonces, el paciente pasa más tiempo con los pulmones llenos que vacíos. Número dos, es un modo de presión positiva, ¿verdad? Entonces, todo eso, como les decía anteriormente, es totalmente antifisiológico. Pero la pregunta correcta es, ¿cómo me ayuda a mí por ejemplo, un lazo de presión-volumen a seleccionar los parámetros correctos de APRV? ¿Verdad? Entonces, como les decía anteriormente, aquí es 0. Si nosotros vamos subiendo, y ven que aquí, digamos, lo que pasa es que aquí no es tan pronunciado, pero aquí va casi que en línea recta y de un momento a otro aquí hace una curvatura. Esa curvatura se le conoce como el punto de inflexión inferior. De hecho, recuerden que les estoy hablando del PID Tool, que era empezar a meter volumen lentamente dentro del pulmón. Entonces, esa herramienta empieza a generar esta línea como en forma de S que les había mencionado. Y aquí, en esta curva que se produce en la parte de abajo, se le conoce como el punto de inflexión inferior, que representa la presión de apertura de los alvéolos. El momento en el que uno logra romper la resistencia que genera las fibras elásticas de los alvéolos y nosotros ya podemos con suavidad inflar el pulmón. Eso es como cuando, por ejemplo, uno agarra un globo, le mete aire, ¿verdad?
Y la primera parte uno tiene que hacer un fuerzón, ¿verdad? Y de un momento a otro, y llena lo más fácil, ¿verdad? Esa primera parte es esta línea plana aquí, ¿verdad? Y ya en el momento que nosotros empezamos a inflar fácilmente el globo, es cuando logramos superar el punto de inflexión inferior del globo. Ahora, tenemos todo este espacio, ¿verdad? Para inflar el globo. Y de un momento a otro empieza a hacer un codito aquí que empieza a aplanarnos esta parte del gráfico. ¿Por qué? Porque empiezan a haber unos cambios de volumen muy altos sin cambios importantes en el volumen. Y esto es lo que se conoce como el punto de inflexión superior, que lo que nos dice es ya, o sea, ya los alvéolos están totalmente estirados, ya no podemos estirarlos más porque si no los vamos a romper, ¿verdad? O sea, aquí estamos entrando ya en el punto de sobredistensión. Entonces, de aquí para arriba, nosotros ya lo que estamos haciendo es dañando el pulmón. ¿Ok? Entonces, nosotros llegamos y para poder colocar en APR, los valores de APRV, ¿verdad? Colocamos la presión baja levemente por encima del punto de inflexión inferior y la presión superior la colocamos levemente por debajo del punto de inflexión superior y mantenemos el paciente dentro de un rango seguro. ¿Ok? Literalmente manteniendo la protección pulmonar. Esto era lo que les mencionaba del catéter esofágico, ¿verdad? Los catéteres transesofágicos, una de las cosas para que lo que nos sirve es para poder ver esfuerzos respiratorios, ¿verdad? Que no siempre son correspondidos por la máquina, básicamente. Eso también a veces nos ayuda un poco a medir el PIP óptimo y otras cosas, pero los ejercicios para poder hacer esas mediciones varían entre una marca y otra. Entonces es como muy importante llegar y revisar el ventilador que ustedes tengan disponible, a ver si número uno tiene la opción de catéter transesofágico y si tiene la opción de hacer las mediciones o si las hace solos. Sobre distensión en presión control, como les estaba diciendo anteriormente, cuando ustedes tienen un paciente en presión control, ustedes lo que seleccionan, perdón, únicamente es la presión que ustedes le van a entregar al paciente. Pero ustedes no tienen realmente un control sobre el desplazamiento sobre este eje del gráfico, o sea, sobre el volumen que le va a entrar al paciente. Entonces, si ustedes, digamos, si nosotros observamos esto, ¿cómo le podríamos llamar a esto? Es más, ¿cómo le podríamos llamar? No. ¿Cómo se llama esa curvita que se genera acá? Vamos a ver. Nuevamente, Jesling. ¿Cómo se llama esa curva? Esta aquí. De aquí entre estas dos líneas punteadas. Aquí hace, digámoslo así, un codito. Hace un codito que nos aplana la línea a que se desplace solamente sobre el eje de presión. Jesling a la 1. Jesling a las 2. No sé, profe, la verdad. Sí, muy bien, está bien, no hay ningún problema. Entonces, esto es el punto de inflexión superior, ¿verdad? Y el punto de inflexión superior lo que nos dice es que estamos entrando en sobredistensión pulmonar, ¿verdad? Por eso es importante saber reconocer esas cosas. Entonces, si nosotros estamos ventilando a un paciente por presión y estamos llegando aquí a este punto, significa que tenemos que bajarle la
¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Ok. Es que como que se me cortó, entonces por eso pregunto. Ok. Les decía entonces que este es el punto de inflexión superior, ¿verdad? Esa parte sí la han escuchado. Entonces, que la presión acá está seleccionada en 15, levemente por debajo del punto de inflexión superior, pero aquí está en 18, ¿verdad? Entonces, entre 15 y 18 ya nosotros hacemos que el pulmón entre en sobredistensión. Aquí lo que estamos haciendo es dañando el pulmón y podemos romper los alveolos y literalmente generarle un daño grande a ese paciente. Entonces, nosotros llegamos, observamos la curva presión, o el lazo, mejor dicho, presión-volumen, y si vemos que se curvea como si fuera una banana, entonces algo no está bien, ¿verdad? Porque ya habíamos visto anteriormente que la forma normal de ese lazo tiene que ser así. Si no tiene esa forma, algo no está bien, ¿verdad? Y como les digo, si lo vemos que se curvea así como si fuera una banana, es porque algo no estamos haciendo bien. Entonces, nosotros empezamos a revisar y empezamos a determinar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y como les decía, aquí vemos que ya sobrepasamos el punto de inflexión. Lo que hay que hacer nada más es bajar la presión para dejar de sobredistender el, el pulmón de ese paciente. Para terminar, ¿verdad? Lo que es la rampa o control de tiempo, ya habíamos hablado. Segundo. Ok, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ah, ok, es que estaba con el manos libres y se me quedó sin batería, entonces por eso necesitaba corroborar. Listo. Ok, entonces como les decía, podemos ajustar la rampa, ¿verdad? O el control de tiempo, que la rampa es la cantidad de tiempo que va a durar el ventilador en llegar de aquí, de este punto, a este otro, ¿verdad? Vamos a ver, ahí. Lo vemos acá. Entonces, de hecho, si observamos nosotros acá, la rampa acá es más corta, ¿verdad? Acá la rampa es un poco más larga, acá es mucho más larga, y ni que se diga acá, ¿verdad? Y obviamente, entre más cambio hagamos nosotros, que era lo que habíamos hablado en un inicio, produce cambios en las curvas de flujo. De hecho, esto es lo que nosotros llamamos una curva sinusoidal, ¿verdad? Vean que tiene aquí, bueno, aquí está como, pero acá es como más, digamos así, ya más bonita, ¿verdad? Y aquí, bueno, esta tiene tiene una rampa muy grande, ¿verdad? Pero ya la podemos ver mucho mejor. Aún así, vean que en todos los casos la curva llega completamente a cero. Y en este caso, la rampa está súper aumentada, ¿verdad? Y entonces casi que el flujo es nulo. Ahora, vean que siempre todas producen una variación entre una y otra, ¿verdad? O sea, si yo cambio aquí, cambio acá y cambio acá. Aquí siempre van a estar correlacionadas. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, chicas. Y chico, terminamos la clase por hoy. No sé si antes de irse tienen alguna duda, pregunta.
No, toda su profe, pregunta. muchas gracias.